dans la voix. C'est seulement une contribution. Ouais. Merci Silvio. Nous avons le même nom. Et je crois que ton exposition met en rapport tous les domaines du table, n'est-ce pas? Parce que tu as fait une relation dans les textes de la littérature de Beckett avec la musique, avec certaines mises en corps de la littérature, n'est-ce pas? Si tu veux ajouter quelque chose sur ça. Moi, Agatha? Non, Ferraz, Ah, pardon. qui a fait une exposition sur Beckett et la musique et certaines performances musicales. Buenas tardes ou bonjour. Et c'est moi et Silvio qui nous avons écrit ces textes et qui met en relation un peu la littérature de Beckett avec des autres auteurs plus contemporains qui travaillent aussi d'une manière semblable avec la voix et les corps de la voix. Mais je voudrais juste commenter ce qu'Agatha avait dit parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est la présence, je crois, d'un corps de la langue qui est aussi fragmenté et comme qui est détruite par ces mouvements de fragmentation. Donc, c'est juste le corps de la langue qui est et il ne s'agit pas seulement de représenter un corps fragmentaire, mais c'est le propre corps de la langue qui est marqué. Donc, je crois qu'en espagnol, c'est marca también. Está marcado por el cuerpo de la escritura está también como que marcado por la fragmentación, no sé, c'est ça, l'empreinte, c'est ça, c'est la marca, las marcas. Oui, c'est ça. Je pense qu'en français, tu peux dire on peut dire les marques ou les empreintes. Les empreintes. Oui, les empreintes en espagnol, je me demande si c'est las marcas. No sé si existe esto en español, como en portugués, sí. las marcas. Sí, las marcas. Existe. Impresiones, marcas, huellas, sí. el cuerpo de la lengua está marcado, como que marcado por las... En portugués decimos también pegadas, que son las marcas del pie. Sí. Oui, c'est les empreintes. On parle de... Ce sont les empreintes, oui, c'est ça. Las huellas. Huellas. En español, que se son detrás. De empreintes sur quelque chose son huellas. O marcas. Marcas, sí. Esto nos interesa mucho, que es la cuestión de pensar una lengua que está marcada también por los cortes, la fragmentación en su propio cuerpo. Y esto se pasa mucho con Beckett, pero también con algunos autores que trabajamos, que son más contemporáneos. Hablamos más de un poeta francés, un poète qui s'appelle Christophe Tarkos, et un compositeur grec qui est vivant, qui est très intéressant, qui s'appelle Georges Apergis.
et qui est aussi poète et compositeur et poète. Il travaille avec ces langages avec fait des bribes, des morceaux, des choses fragmentées, mais les choses sont mises dans un flux de voix et un flux de langues, je sais pas. Ok. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Mais si je peux ajouter, parce que vous avez parlé de Beckett, je m'excuse, mais ce qui est intéressant, puisque vous parlez de la voix, justement, moi je parle plus de l'écriture, mais vous, vous parlez donc de la voix. C'est ça dans les pièces, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Beckett, toute son œuvre, par exemple pour les pièces radiophoniques ou les pièces pour la télévision, en fait il n'y a plus de corps, hein, c'est ça qui est, en fait ce qui reste, c'est la voix. Donc, en fait, la voix porte le corps. Et en fait, c'est ce qu'on parle, quand on parle de la fragmentation, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez Beckett, c'est une disparition. Ça disparaît. Et donc, quand on observe l'œuvre de Beckett, justement, on voit que le corps se fragmente pour disparaître. Et c'est ce qu'on voit dans ces pièces. C'est ça, ou même la bouche, vous savez, c'était où on voit que la bouche, et puis finalement, on n'entend que la voix qui elle-même porte finalement ce corps invisible. Voilà. Le cuerpo. Je recommande d'entendre l'enregistrement de Cascando sur la ORTF en français. C'est un corps qui parle très rythmique, et l'enregistrement de la BBC Radio 3, un corps qui parle sans un rythme précis, mais toujours plus nerveux. Et ce sont des corps différents, et Beckett a travaillé de manière différente. Ce sont 3 enregistrements, la Südwest Rundfunk, BBC Radio 3 et ORTF. C'est merveilleux. C'est Cascando. Et Beckett qui a fait les répétitions. Bueno, con estos comentarios creo que se nos está acabando el tiempo. Nous sommes déjà au moment de passer à la suivante thématique qui est très en rapport avec tout ça, c'est la poésie. Nous sommes déjà dans les champs poétiques, le corps, la voix. Et bien, je crois que creo que ya está con nosotros Laura, que es quien va a coordinar ese debate que creo que está en continuidad con todo lo que en este último tramo se viene diciendo. Creo que la cuestión lenguaje, pensamiento ha planteado la cuestión voz y cuerpo ya en estas últimas intervenciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Lucía, que anda por ahí. Bienvenido a todos a esta tercera parte de este debate, todos muy interrelacionados, obviamente. Y fue muy difícil la selección porque había muchas ponencias sobre, parece que la poesía ha estado, o quizás esté en la vanguardia de la exhibición explícita del cuerpo, de diferentes modulaciones. Yo soy de Argentina, voy a hablar en inglés y en español, me van a perdonar, mi competencia en francés es pasiva, leo sin problema, pero no es oral. Así que tenemos invitada a nuestra intérprete, que es Sabrina Framarini, que por ahí la vi, y vi que hay 5 o 6 invitados ponentes de nuestro eje. Me habían dicho que hiciera una introducción, así que voy a hacer una breve introducción en ambos idiomas y plantear 3 preguntas que de alguna manera engloban las problemáticas de los 12 o 13 ponentes, que finalmente fueron 12. La propuesta del eje de corporalidad y poesía
partía, bueno, de esta idea de tantos teóricos actuales, sobre todo Jean-Luc Nancy, de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Decía David Le Breton en su Sociología del Cuerpo, el cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre, inmerso en la singularidad de su historia personal. O sea, the body is the place and time when the world becomes person, immersed in the uniqueness of his personal history, said David Le Breton, and Jean-Luc Nancy agrees in corpus, we don't have body, but we are body. En verdad sabemos que el cuerpo aparece como la configuración material de una naturaleza del ser huidiza e inaprensible, y la cultura, y esto es algo que casi todos expusieron, instituye a través de los cuerpos muchas formas de relación simbólica y pragmática. No hay posibilidad de existencia fuera de la corporal. Y el cuerpo es el valor fundacional para representar esos vínculos entre individuos y naturaleza. Y cuando hablamos de cuerpo hablamos de una sabiduría moldeada, ¿no?, por la historia, penetrada por la cultura con sus normas, regulaciones e instituciones. Los imaginarios sociales que lo nombran y actúan sobre él. Termina David Le Breton diciendo que el significante cuerpo es una ficción culturalmente operante, ¿no? We truly know that the body appears as the material configuration of the mutable nature of being, and culture institutes through individual bodies many forms of symbolic and pragmatic relationship, for there is no possibility of human existence other than bodily. The body is constituted as a foundational value to represent the bonds of individuals to each other and to nature. But also when we talk about the body, with its norms, regulations, and institutions. If the body is a term that doxa vulgarizes to identify people, with it they almost always escape these uses, no? The social imaginaries that name and act upon it. This significant body is a culturally active fiction, argues Le Breton. Well, Michel Foucault o varios, Pierre Bourdieu, Raymond Williams, han aportado sedimentos que han facilitado llegar a este nuevo milenio con nuevas perspectivas sobre el cuerpo, cada uno aportando luces a esta categoría decisiva en el arte, la literatura y obviamente para nuestra existencia. El tema de las fuerzas de poder que gobiernan los cuerpos, en vigilar y castigar, la idea de la performatividad de Butler, que es histórica y imposible de ser conceptualizada fuera de los discursos hegemónicos sobre género, sexualidad, etc. Pierre Bourdieu en su idea de la cultura somática a través del hábitus, esta idea de que lo social se interioriza en los individuos y se generan prácticas que enlazan el cuerpo con normas, leyes, aparatos, códigos. Este saber de los cuerpos que me recuerda también la idea de estructura de sentimiento de Raymond Williams, ¿no?, que la diferencia de ideas o conceptos como ideología o cosmovisión, que da paso a estos significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente. Well, we could accumulate sediments that have made it easier for us to reach the new millennium with new perspectives on the body. Michel Foucault contributed greatly to the study of the forces of power that govern bodies with the political technologies of the body. Judith Butler states that body is historical, therefore impossible to be conceptualized regardless of hegemonic discourses on gender or on sexuality. She reminds us every significant act delimits borders and materializes the body. Pierre Bourdieu, with the somatic culture and his category of habitus, think that social imaginary internalized in individuals and practices generates that link between the body and its objective framework through standards, laws, appliance, codes, models. I remember Raymond Williams used the notion of structure of feeling to differentiate from concepts such as ideology or worldview, and name those meanings and values as they are actively lived and sensed through body.
And the last side is remembering Julia Kristeva in 1996 proclamaba la intimidad como índice sustancial de la subjetividad humana y decía esto, y lo voy a remarcar, ¿no? Esa interioridad que se define por sus proximidades con el cuerpo orgánico, así como por las sensaciones preverbales. Esta potencial materialidad verbal del cuerpo, dice Kristeva, se articula en una lengua sensible que no es una lengua de signos, es una lengua entre comillas, un caos, un orden de pálpitos, de impresiones, de dolores, en las fronteras de la informulable biología. Y subrayo esta frase, ¿no? Kristeva proclaimed intimacy as a substantial index of human subjectivity. Interiority is defined by its proximity to the organic body as well as the preparable sensations. That's why she says that the materiality of the body is articulated in a sensitive language, which is not a tongue of signs. It is a tongue in quotation marks, chaos, an order of drives, impressions, pains, ecstasies, and I emphasize this, at the borders of the informulable biology. One more step and we wonder if the body is an informulable biology. All your works are asking about this. And here I want to highlight the side of Jean-Luc Nancy, no? You cannot build a new ontology if you do not have a language that makes the body meaningful. Because we don't know have a body, but we are a body, says Nancy, trying to restore its essence, its being a place of existence, touching it with thought, and make it speak in the text. Make it speak in the text. A terminar, esta idea de ¿es el cuerpo una informulable biología o puede ser tocado, touch with language, tocado por el lenguaje? Como dice Nancy, ¿no? Todos aprendimos con su concepto de escritura que no se puede construir una nueva ontología si no se cuenta con un lenguaje que convierta al cuerpo en significante. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, dice Nancy, y trata de restituir su esencia, su lugar de existencia, tocarlo con el pensamiento, hacer que se hable en el texto. Y quiero dejar esta tensión entre la informulable biología y hacer que el cuerpo hable en el texto. Y pensé, si alguno después quiere algunas de estas ideas traducidas al francés, la invito a la intérprete Sabrina, pero pensé 3 ejes o interrogantes o problemáticas que van a ir rozando las ponencias de los 5 o 6 o de los 13 ponentes, pero veo que hay 5 o 6 aquí en el chat. Y estas 3 preguntas las doy ahora, sí, ya no ocupo más tiempo. Cada uno puede pedir turno y opinar desde su trabajo de qué manera tocan estos 3 problemáticas. La primera es, de los 13 trabajos, 8 se dedican a obras femeninas. Y surge una pregunta obvia, que capaz que fue analizada en otros ejes, si la tematización explícita del cuerpo y del cuerpo propio creen que es más recurrente en la poesía escrita por mujeres que en la de varones. Considering the 13 works, we can see that 8 are dedicated to female authors. An obvious question therefore arises, is the explicit allusions of the body more recurrent in poetry written by women than in other of males? First question. Second one, la segunda, poesía y erotismo. Ya hubo un eje ahí, pero acá resulta muy recurrente esta matriz, y cito algunos de los autores estudiados, desde Lautréamont y los cantos de Maldoror, a Fernando Merlo, que aquí veo a Miguel Vega Manrique, que lo estudió, a Gilca Machado, una poeta brasileña, a Elisa Biagini, a Fabián Curtad, Adrián Rich, Nicole Brossard, Antonella Aneda. También la poesía tradicional de un compositor colombiano, José Alejandro Morales López, o muy interesante la ponencia del burlesque español y su impronta escatológica y también erótica, que nos puede comentar algo su autor.
O sea, de modo sutil y casi abstracto en algunos, hasta la alusión directa al sexo y la biología genital, el tema del erotismo en poesía es sumamente versátil. Poetry and eroticism is a matrix repeated in many presentations with very different approaches. And I quote only some of the writers analyzed: Lautréamont, Merlo, Machado, Biagini, etc. From a subtle and almost abstract way to direct allusions to sex and genital biology, we see a very versatile scenery. And the third question and problem, la tercera, poesía y dolor, poetry and pain, involucra también un amplio espectro, desde la enfermedad, como la tuberculosis en la poesía de Edith Södergran, o las diversas psicopatologías estudiadas en la poeta argentina Alejandra Pizarnik, con el concepto de abyecto. Otra dimensión importante en esta dupla de poesía y sufrimiento, dolor, es la coerción sobre el cuerpo de poderes y regímenes dictatoriales, donde la persona es perseguida, torturada, encarcelada, como el magnífico libro Zurita del poeta chileno exhibe en una de las ponencias. Poetry and pain also involves a broad spectrum from disease, such as tuberculosis in Edith Södergran poetry, or the various psychopathologies of Alejandra Pizarnik, the Argentine poet, with the concept of abjectness. Or in another dimension, the coercion of dictatorial powers and regimes on the body, where the person is tortured, imprisoned, punished, as the Zurita, the magnificent book Zurita of the Chilean poet exhibits. Bueno, espero no haber tomado mucho tiempo. Me dijeron que podíamos extendernos un poco más allá de las 12:15. Estos 3 ejes, si alguien necesita traducción de estas preguntas en francés, me lo pide y vemos qué opinan. Hola, pues yo mismo rompo el hielo. Encantado de saludaros a todos, en especial a ti, Laura, porque admiro mucho tu trabajo y he leído muchísimos artículos que has escrito tú, y etcétera. Entonces, bueno, las 3 preguntas que formulas me parecen muy interesantes y, bueno, como recientemente defendí mi tesis, que es sobre el cuerpo y el dolor, lo cierto es que son preguntas que me formulé yo mismo porque me parece que despiertan un interés, ¿no? Y creo que en mi trabajo están las 3 muy intercomunicadas, ¿no? Creo que en el caso de la poesía burlesque en España, claro, hay que tener en cuenta que el cuerpo en España, como digo en mi comunicación, estuvo siempre como el cuerpo femenino, muy censurado, ¿no? Entonces, claro, en mi opinión, bueno, tengo que investigar y hacer una elaboración más profunda, ¿no? Pero yo creo que es tan simple como el boom que hubo tras la muerte de Franco con la poesía erótica escrita por mujeres, tomó muchísimas vías y muchas formas expresivas, ¿no? Y una de ellas es precisamente eso que dice Kristeva de que el cuerpo es lo más íntimo. Y ahí está, o sea, íntimamente ligado con la intersubjetividad, ¿no? Entonces es una forma que tienen, a mi parecer, las poetas españolas para explorar ciertas vías que no habían podido explorar. Y bueno, claro, y a partir de ahí surge el enlace, el vínculo con el dolor, ¿no? Porque obviamente tanto el dolor físico como de más existencial, ¿no? De estar siempre en silencio y ocultando el cuerpo y demás. Y bueno, sí, también eso se relaciona mucho con el erotismo, ¿no? Porque poner de repente sobre la mesa esos temas, esas palabras, que parece mentira, pero claro, son palabras que no se utilizaban en poesía, ¿no? Como los ejemplos que digo. Ana Rossetti, Clara Janés, en fin, utilizan unas palabras y unos recursos estilísticos, ¿no? Una retórica que era inédita en España. En otros países quizá tenía más tradición. Por ejemplo, el cuerpo en las poetas francesas le da, digamos, por así decirlo, entre comillas, 1000 vueltas a las españolas en esa época, ¿no? Pero claro, el contexto sociocultural no tiene nada que ver. Entonces, eso sí que me resulta muy interesante cómo, digamos que en nuestro eje hay como una constelación, ¿no? Que te pones a unir y dices, al fin y al cabo, los recursos y las formas expresivas, los poemas son diferentes, los autores son diferentes y pertenecen a diferentes tradiciones, pero en la esencia
son todos, siguen un patrón muy parecido, ¿no? Esa subjetividad y esos sentimientos que ellos generan a través de la imagen del cuerpo, ¿no? Y de todos sus símbolos y etcétera. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho y también ceder la palabra a los demás. Muy bien, Sergio, muy interesante eso, porque se cruza en la nueva poesía, sobre todo de mujeres, se ve como lo que vos señalabas, ¿no? En este grupo burlesque, la enfermedad, la vejez, las funciones biológicas, los temas tabú como la menstruación, el aborto, la anorexia, pero además está también la lucha con los poderes institucionalizados en los discursos, ¿no? Que vigilan y castigan, ¿no? Estas nuevas temáticas. Bueno, ¿alguien más? Porque estas tres preguntas involucran a casi todos los ponentes. No sé, Miguel Vega, muy interesante tu relación cuerpo-cuaderno en la poética de este malagueño. Buenas, supongo que se me oye. Sí. Se me oye bien. Vale, bueno, encantado de saludar a todas y a todos. En mi caso, la comunicación que yo desarrollo es sobre un poeta español bastante poco estudiado, también del periodo contemporáneo que acaba de mencionar Sergio, que es el periodo del último franquismo y el inicio de lo que aquí llamamos la transición, ¿no? Entonces, bueno, es un momento donde también estos cuerpos que escriben son indisociables de un contexto de opresión muy claro y de un contexto también de borrado del cuerpo, que es muy importante en estas letras españolas, ¿no? Yo desarrollo, digamos, lo que es una metodología de lectura del autor, en este caso desde el punto de vista del dispositivo cuaderno, porque a mí me interesa cómo, digamos, desplazar el modo de análisis de la obra que normalmente canonizamos a través de, sobre todo en poesía, ¿no? Está muy claro el estudio hermenéutico cronológico de los textos. Creo que desplazar esta cuestión hacia el punto de vista del cuaderno es aproximarnos más al cuerpo. Es decir, el cuaderno es una superficie sobre la cual los textos se inscriben de otra manera. Es decir, el cuaderno es lo que se utiliza para hacer los apuntes, para normalmente preparar algo, pero si nos aproximamos a la obra dentro de las lógicas de inscripción del cuaderno, estaríamos desbordando de alguna manera los signos que se inscriben en este caso sobre estas superficies. Por tanto, hay algo que no aparece en la comunicación por falta del tiempo, que sería una cuestión de plantear otra teoría del signo como afecto del cuerpo o como variación en la potencia, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa más que nada porque autores como Merlo, por ejemplo, o como otra serie de escritoras y de escritores que quedan fuera de los estudios literarios o quedan fuera de lo que entendemos por un sentido unidireccional y pleno, se debe a los modos de lectura que ensayamos o a los modos de lectura que nos permiten aproximarnos a las obras, en este caso. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho más, porque a lo mejor entro en bucle, pero lo que me interesaba a mí del cuaderno es cómo nos hace aproximarnos a los signos desde otros puntos de vista, ¿no? Bien, Miguel, una pregunta cortita. El tema de lo escatológico, ¿no? En Fernando Merlo. ¿Cómo se lleva con el dirty realism y el realismo sucio tal a la moda o a la manera en que fue adoptado en España a partir de los 80 y 90? Bien, es una cuestión bastante curiosa porque la interlocución de Merlo con su contexto poético aquí en España es bastante escasa y él escribe durante un periodo muy breve de tiempo. Y si bien es cierto que la obra que yo analizo se titula Escatófago, evidentemente este título también proviene del interés desmesurado que tiene Merlo. Merlo en cuanto a sujeto por la escatología, pero luego su escritura tampoco está tan vinculada, digamos, a este tema. No, lo que está vinculado es su existencia. Yo creo que la escatología aparece precisamente, hablando del cuaderno, ¿no? En el modo en el que él compone su escatófago, que es un modo de recopilar desperdicios, despojos, ¿no? Y eso conforman lo que él llama sus completas.
Y me parece muy relevante con el tema de la edición de las obras, ¿no? Como la segunda edición del Escatófago sí que se completa con unas notas biográficas rescatadas de un montón de archivos, ¿no? Que de alguna manera introducen una dimensión textual a lo que hubiera sido la obra completa, y ahí es donde verdaderamente se encuentra la proximidad entre la figura de Merlo y la escatología, ¿no? Desde niño, desde los testimonios que de su infancia, ¿no? Hasta su madurez. Digamos, una relación bastante excéntrica y muy física, muy corpórea, o sea, nada literaria, es absolutamente extraliterario, es una cuestión biográfica. Muy bien. Bueno, acá veo otros ponentes como Julia, como Alex, como Marcia. Bueno, si quieren comentar algo sobre las tres iniciativas que comencé para el debate o algo sobre sus ponencias. Se estudió a una poeta, Marcia, a una poeta, perdón, a Julia, a una poeta, a Fabián Curtade, Marcia, es muy interesante, una brasileña, Gilka Machado. Bueno, cualquiera. El que le interese. Perdón, si Está Perrín. tiene Sí, una pregunta, sí, Marcia. sí. ¿Puede repetir, por favor? You prefer in English? No, bueno, no, planteé tres ejes al comienzo de este debate Sí. sobre, bueno, la relevancia de las alusiones explícitas al cuerpo en la poesía femenina, parece ser más estadísticamente, pero no es interesante en realidad hacer algo numérico, sino las razones sociohistóricas, ¿no? Por esta relevancia del cuerpo en la poesía femenina, pues el eje de poesía y erotismo que ha cruzado todas las ponencias de diferentes modos, desde lo explícito a cierta manera abstracta, por ejemplo, en el cantautor colombiano. Me gustaría cómo aparece el erotismo ahí muy suavizado. Y el tercero es el eje del dolor y la poesía, que aparece desde diferentes ángulos, tanto desde el poder como el poder perseguido del poeta chileno Zurita, donde habla sobre su tortura, su desaparición y reaparición, bueno, durante la dictadura de Pinochet, pero también el dolor como enfermedad en la poesía, de la tuberculosis, las patologías de Pizarnik. Bueno, digamos que en esos tres ejes se resumirían las preocupaciones mayoritarias de las ponencias. Sí, en mi caso de Yuka Machado, que es una escritora brasileña, es muy, el erotismo se sale de una manera muy explícita para la época que escribía, porque al principio del siglo XX en Brasil teníamos la República y ese hecho político era muy masculino, y entonces la escritura de Yuka Machado en su poesía y el erotismo que sale de su poesía es como una forma de revolución de los cuerpos de la mujer, pero ella utiliza del cuerpo no de una manera explícita. La performance del cuerpo se sale en la escritura, en la poesía, por su sinestesia, por los usos de la palabra, pero está haciendo en contrapartida con otras escritoras del periodo, estás haciendo una revolución que es literaria y política y ética de su poética, porque no está de acuerdo con las formas literarias femeninas del periodo, y entonces el erotismo se sobresale en ese sentido, pero no es un erotismo explícito y meramente por lo erotismo, como el arte por el arte, pero
es un hecho político y es un manifiesto. Sí, creo que si tiene más preguntas y más comentarios. No, muy interesante. No sé si está Alex, que también había estudiado o propuso los límites del cuerpo en la poesía de Lisa Biagini, que también es una poeta italiana de principios del siglo XX. Pero no sé, estaba en un momento, no sé si sigue. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo no sé si después viene otro debate. Estoy perdida en esto. Pero bueno, sí, Julia. Sí, Julia, porque es Julia. catalán. Pues no pasa nada. Lo argentinizamos todo nosotros. Sí, sí, es normal. No, bueno, mi trabajo iba sobre una escritora actual francesa que también es mujer, pero justamente me interesaba y creo que lo especial de su escritura es precisamente su tratamiento del cuerpo, no como algo performático, que creo que ahora es algo que está muy en auge en muchas poetas, en relación al cuerpo, en relación al género, en relación a esta política del cuerpo, ¿no? de lo que a lo mejor hablaba Marcia, ¿no? Sino que Fabienne Courtat lo que creo que hace es como un paso atrás, o sea, pero que también es político, porque lo que quiere o lo que yo veo en mi lectura es que es justamente esa desidentificar el cuerpo, ese buscar un cuerpo que no sea performático, que no sea reconocido en un discurso o que no sea reconocido como cuerpo de mujer. Y por lo tanto pues intenta como una desidentificación o sacar significado, como un vaciamiento más en relación a un trabajo de lo neutro, bueno, que tiene que ver con otro gesto político, pero que no es tanto performático, sino que es a lo mejor otro movimiento, ¿no? Y bueno, eso era bueno, ese era mi trabajo. Y después, en relación a lo que usted, Laura, ha propuesto del eje sobre lo escatológico y lo del dolor, me ha recordado al poeta español Leopoldo María Panero, que, bueno, es conocido, pero tampoco se estudia en la universidad, digamos. Y es interesante porque justamente es un escritor hombre que escribió desde lo escatológico, desde el cuerpo, desde el dolor y también contra las instituciones. Y bueno, me parecía interesante pues traerlo también, aunque no era mi trabajo, pero me ha recordado. Y bueno, es interesante. Sí, de hecho, las ponencias sobre Alejandra Pizarnik y algunas sobre sus diarios y sobre las psicopatologías y las enfermedades mentales tienen alguna vinculación interesante, se podría hacer con Leopoldo María Panero. Sí. ¿Alguien la veo a Perrin ahora? Que trabajó a Matthew Rivolet. No sé si lo pronuncio bien. Sí, sí, claro. Bienvenida. Gracias. Me voy a hacer en inglés porque mi español es muy mal. When you're talking about a link between femininity and the writing of body, it's very interesting because all of my PhD work is on the way male writers write about the body. So it's very interesting. I don't think masculine writing is less about the body. I think it's a question of gender stereotype. Masculine writers have to deal with masculine stereotypes, and when you have to perform masculinity, you don't have to talk about intimacy or feelings or everything else. So I think it's more about that. I think male writers have to deal with that.
And well, in the works of Mathieu Riboulet, it's you see that only people who well, I don't find the word in English, who pass through the stereotype of gender can talk about the masculine body. Moreover, I think the subject of erotism has a major place in masculine writing, because it's on this place that the gender stereotypes can reverse. You can easily work on sexuality, on explicit way to tell about sex when you're a man than when you're a woman in a lot of countries. So it's easier for a male writer. And about the pain, well, I think there is a place in French literature of the 20th century where pain and body are very linked together. It's even a process of sublimation of the pain through something more beautiful, more respectful too. That's it. Good. Thank you. Well, I was thinking, también pensaba en la poesía carcelaria, la poesía escrita por poetas durante dictaduras, por eso es importante el ejemplo de la ponencia de Zurita, donde realmente el cuerpo toma un protagonismo, no desde la enfermedad causada por la naturaleza, sino sobre esos poderes en los que Foucault tanto insiste, que a través de aparatos ideológicos no solo inciden en las mentes o en los comportamientos, sino en las fracturas físicas, biológicas del cuerpo. Y eso la poesía lo ha capturado muy bien. Bueno, no sé si estamos muy atrasados y capaz que quieren escuchar otras ponencias, así que si les parece bien, if you agree, I'll thanks a lot for everyone for your presentations and to meet this forum, and let's go on listening to the other presentations, and without forgetting that we are doing this in the less expected and terrible scenario, no, in our planet, the pandemic. Well, but for a few minutes, hours, we can try to forget all this drama. Well, merci, gracias a todos por esto. Y sí, Fernando. Perdón, Laura, sí, creo que Marcia quería hacer un último comentario. Sí, pero no escribí porque no quería interrumpir. Dilo. Sobre el escatológico, porque en mi estudio de Yuka Machado, el escatológico no se presenta como no se presenta porque la performance del cuerpo en su poesía es como un rechazo a lo escatológico, porque tiende a valorizar el cuerpo femenino y la sexualidad. Entonces, ese es un tópico que me llamó atención, porque en todas las otras escritoras femeninas del entresiglo y del principio del siglo XX tenían el tema del escatológico, pero en Yuka Machado se pone como un avance en la literatura y la escritura femenina, porque no se trata más del escatológico, aunque valoriza el cuerpo femenino por una otra perspectiva.
Gracias. Ok. Bueno, sí, hay oleadas, ¿no?, de lo escatológico, y ahora en la poesía del siglo XXI estamos viendo un increyendo de todo aquello que fue tabú en general en la tradición lírica moderna, salvo algunas. Bueno, les agradezco mucho haber participado. Thanks a lot, merci y merci beaucoup. Y nos seguiremos viendo en otras instancias. Ojalá el cuerpo presente. Sí, gracias. Sí, gracias a Adiós. todos. Gracias. Todas. Adiós. Adiós. Buenos días. Adiós. Adiós.